Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Libro de los Salmos, capítulo 23. El título de esta predicación será El buen pastor. Vamos a leerlo y después de la lectura de este salmo vendremos en oración al Señor. Voy a leerlo y ustedes siguen con su vista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos al Señor. Bendito Dios que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, por este día que tú has creado, Padre, para que alabemos y glorifiquemos tu precioso nombre. Llegue el momento, Señor, de escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Permítenos, Señor, estar atentos a lo que tú nos vas a decir y no ser hermanos olvidadizos, Señor, sino verdaderamente atesorar el mensaje de esta mañana y aplicarlo en nuestras vidas durante la semana. Señor, me pongo en tus manos, quita toda palabra humana que haya de mí, toda palabra humana, Señor, toda vanidad, todo orgullo, Señor, quítalo, y que sea yo un mensajero fiel de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estemos atentos, hermanos. Gracias, hermano. Estemos atentos a la predicación. Este es un salmo muy conocido. Podría decir que es el más conocido de todos los salmos. Lo vemos en películas, lo vemos en cuadros en muchos hogares y también, cristianos o no, se lo llegan a saber de memoria. Personalmente les puedo decir que es un salmo que no recuerdo cómo me lo aprendí, ya que me lo enseñaron desde muy pequeño y desde que tengo uso de razón me sé este salmo. Pero fue hasta apenas hace algunos años que comencé a entender verdaderamente este salmo. Y puedo decir también, hermanos, que es un salmo hermoso, que trae mucho descanso a nuestra vida, nos alienta y nos prepara para el futuro. El Salmo 23 viene a ser como un oasis en medio del desierto. No es casualidad que venga después de aquel salmo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22 es una historia de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y es narrada desde su perspectiva. En el Salmo 22 vemos al pastor dando su vida por las ovejas, para que en el Salmo 23 veamos al pastor pastoreando a sus ovejas. Cristo se revela en el Evangelio de Juan como el buen pastor. Juan capítulo 10, verso 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Salmo 23 nos muestra 4 maneras en que Cristo como pastor cuida de nosotros. En su provisión, cuando dice: nada me faltará. En su dirección, me guiará por sendas de justicia. Protección, cuando dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esperanza, cuando dice: en la casa de Jehová moraré para siempre. Y es, hermanos, que no podemos ver otra cosa sino que la bondad de Dios en cada una de las líneas de este hermoso poema. Y de eso precisamente habla la oveja, de la bondad de su pastor. Y no solo eso, vemos también a esa oveja hablando con su pastor. Y son las 2 actividades que hace el cristiano. Hablar de las maravillas que ha hecho el Señor en su vida, eso es predicación. Vemos que la oveja dice: Jehová es mi pastor,
nada me faltará. Y después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ya está teniendo una plática directa con su pastor. Eso es, hablar con nuestro pastor es la otra actividad que hacemos y eso se le llama, ¿qué? Oración. Es la oración que hace el cristiano. Entonces esas dos cosas es la que hacemos en nuestra vida cristiana, predicación y oración. Así que hermanos, aunque este es un salmo que se recita mucho en los sepelios, es un salmo para vivos, es un salmo para nosotros, para que lo apliquemos a nuestra vida. Alguien dijo una vez, bendito el día que se escribió el Salmo 23, y creo que nos podríamos unir a ese dicho, hermanos, porque trae mucha esperanza, mucho gozo y mucha alegría a nuestras vidas. En primer lugar, vemos a una oveja bendecida por su pastor. Comienza el salmista diciendo, Jehová es mi pastor. David, el escritor de este salmo, se está comparando con una oveja. Él en su juventud fue pastor de ovejas y no hablaba porque sí. Él sabía cuál era la condición de las ovejas y sabía también cuál era la labor del pastor. David, siendo un rey que ejercía autoridad sobre una nación, que llegó a ser muy poderoso y también llegó a ser muy temido, se comparaba con una oveja. Y reconocía claramente quién era su pastor. Jehová de los ejércitos era su pastor. ¿Por qué David se compara con una oveja? David se pudo haber comparado con un león, se pudo haber comparado con un tigre, con un águila, pero escoge este animal con características muy particulares. Las ovejas son semiciegas, las ovejas son tontas, no tienen mecanismo de defensa como lo tiene un felino o un canino. Ante el peligro, lo único que puede hacer una oveja es correr. Tampoco puede cazar, son dependientes completamente de su pastor. Una oveja es un animal domesticado que tiene un dueño, no un animal en estado salvaje que vaga libre por el campo. Pero a sabiendas de esto, pareciera que con orgullo David reconoce que Jehová es su pastor y se ve a sí mismo y reconoce que no hay otro animal con quien compararse, sino con una oveja. Todas las personas se adjudican las bendiciones y promesas de este salmo, aun cuando llevan vidas inmorales, alejadas de la ley de Dios. Hay en el mundo un pensamiento que dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que solamente los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. David nos está enseñando una relación personal entre la oveja y el pastor. Dice Jehová es mi pastor, no dice Jehová es nuestro pastor. Al decir que Jehová es su pastor, está diciendo que se está sometiendo a su autoridad, se está sometiendo a su ley, a su soberanía y también a su disciplina. Una oveja del rebaño de Cristo se diferencia porque conoce a su pastor, reconoce su voz, lo escucha cuando la llama por su nombre, ama a su pastor, confía en él y también le sigue. Por eso no todos pueden decir sinceramente, Jehová es mi pastor. Y esto es muy importante porque aquí está la base de todo el Salmo. Si Jehová no es tu pastor, olvídate de todas estas promesas y bendiciones. Una oveja teniendo a su pastor puede decir que no le falta nada, pues Él es su proveedor. Si Jehová es tu pastor, con sinceridad puedes decir que tienes todo y no te falta nada. Nuestra Biblia, Reina Valera, traduce nada me faltará en tiempo futuro. Otra traducción, como la NBI, dice el Señor es mi pastor, nada me falta. Y cualquiera de las dos traducciones, en presente o en futuro, cumplen la misma función, que nuestra fe en Él crezca, que estando en Él nada nos falta y nada nos faltará. Muchos de nosotros podemos dar testimonio que no nos ha faltado nada de lo material. Él ha provisto de alimento todos los días, ha provisto también ropa y ha provisto también techo. 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero si miramos, hermanos, también esta promesa solo del lado material, terminaremos grandemente decepcionados.
Porque es una realidad que a veces hay escasez en nuestra vida. También el dinero llega a faltar. Pero esta promesa, hermanos, va más allá de las cosas materiales y de las cosas terrenales. Él ha suplido nuestra principal necesidad. Necesitábamos un Salvador porque estábamos condenados a una vida lejos de su presencia. Íbamos camino voluntariamente al infierno de fuego. Pero Dios, que es grande en misericordia y bondad, dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, quitando toda enemistad que había entre Dios y nosotros. Y ahora somos parte de la familia de Dios, parte de su rebaño y herederos juntamente con Cristo. Al escuchar esto, hermanos, verdaderamente podemos decir, nada me falta. Estoy completo en Cristo. Porque Él provee todo lo necesario para mi crecimiento espiritual. Y ahora podemos decir, ¿me puede faltar el alimento material? No me importa porque tengo a Cristo. ¿Me puede faltar el techo? No me importa porque ya soy de Cristo. Me puede faltar todo lo material, pero si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Como dice el himno, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vemos a una oveja en la montaña apacentada por su pastor, un lugar donde hay buen alimento. El pastor está preocupado por la alimentación de su rebaño y la lleva a esos delicados pastos. Tan bueno es este alimento que la oveja puede comer y después de esto puede descansar. Porque si la oveja tiene hambre, no descansa, está intranquila, está nerviosa, ya que esta necesidad no ha sido satisfecha. Pero en estos pastos, la oveja después de comer puede descansar. Su pastor es el que le provee también ese descanso. Las ovejas, como ya vimos, no tienen ese instinto de caza. Ellas se pueden ir a dormir sin pensar en dónde comerán mañana o qué comerán mañana. El pastor es el que se preocupa por dónde llevarlas a pastar. Estos delicados pastos, hermanos, representan la palabra de Dios, que Él ha provisto para nosotros, ese alimento fresco para nuestras almas, que son como esos pastos tan largos y abundantes que nunca se terminan. De esos pastos comieron Adán, Moisés, David, los profetas y los apóstoles, y nosotros hasta el día de hoy seguimos disfrutando de ese manjar. Y no se agota ni se agotará porque es palabra eterna. David sabía de lo que hablaba y lo expresa en el Salmo 119, 103, cuando dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Es eso para ti, hermano, la palabra de Dios? ¿Un manjar? ¿Algo dulce? ¿Más dulce que la miel? Si no, comienza ahora. Lee poco a poco tu Biblia, pero lee. Te darás cuenta cuánto nos nutren estas hermosas palabras. Y te aseguro también que después de leerlas y meditar en ellas, hallarás descanso para tu vida, como esta oveja halló descanso después de comer ese alimento. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor tiene cuidado de llevar a la oveja donde haya agua tranquila, donde el río o el arroyo no esté crecido. Y si no encuentra estas aguas, el mismo pastor la hace. Coloca unas piedras para hacer que el agua se detenga un poco y así las ovejas puedan beber tranquilamente. Recordemos que son tontas y la corriente del agua se las puede llevar. El pastor debe proveer también agua limpia, porque éstas se pueden acercar a beber agua a lugares donde el agua esté sucia y esta agua puede tener parásitos, bacterias que le pueden hacer daño a la oveja. El mundo, al no tener un pastor como el nuestro, también tiene sed. Y anda buscando saciar su sed donde no debe de buscar. Donde el agua está muy crecida. ¿Y qué pasa? Como el hombre no sabe andar por este mundo, porque al igual que la oveja está semiciego, para diferenciar lo que hay delante de él, la corriente se lo lleva. Y en otros casos se encuentra agua aparentemente tranquila, pero esa agua está contaminada.
contaminada por el ocultismo, por la herejía, el misticismo y otra clase de filosofías que terminan por hacerle daño. Cristo nos provee de esa agua limpia con la cual podemos decir, ya no tengo sed. Ya no tengo que andar buscando, ya no tengo que andar de religión en religión, de iglesia en iglesia, porque Cristo es el agua de vida que ha calmado mi sed espiritual. Cristo, en ese diálogo que tiene con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el verso 13 y 14, Cristo le dice a esta mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mateo 5, verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Juan 7, 37 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ven, hermano, ven a Cristo y bebe de esa agua de vida y no tendrás sed jamás. Confortará mi alma. Una oveja siempre necesita de su pastor. Hay ocasiones en que la oveja se abate, llega a caer de costado sobre sus lomos y le cuesta mucho poderse levantar. Entre que patalea y bala se empieza a llenar de aire y si no recibe ayuda pronto puede morir asfixiada. Otra cosa, en ese estado es presa fácil de los depredadores. El pastor debe estar al pendiente de cada una de sus ovejas, debe de llegar con ella, tranquilizarla y levantarla despacio, ayudarla a que pueda andar nuevamente por sí sola. Una de las razones del por qué la oveja se abate es porque busca comodidad. Esta busca recostarse sin darse cuenta en dónde lo hará. Y puede estar en un terreno inestable donde puede quedar atrapada. Otra razón es por el exceso de lana que hace que se vuelva pesada, por la cual hay que trasquilarla. Y esto no es algo cómodo para las ovejas, hermanos. Trasquilarlas no es algo cómodo para el pastor ni para la oveja. Pero pasando esto, tanto queda tranquilo el pastor como queda tranquila la oveja. Se siente más libre al ser separada de algo que era la causa de su abatimiento. En la lana es donde se almacenan insectos, lodo y estiércol. Y la tercera razón es por su exceso de peso. Una oveja obesa se abate con mucha facilidad. Es sabido por todos que la obesidad no es sinónimo de salud. Al contrario, son estas ovejas las que menos producen y son las que se quedan hasta atrás por ser lentas. Cuando el Señor nos salva, hermanos, nos da alimento, nos da esa agua viva y verdaderamente somos confortados, animados y vivificados. Venimos de una vida donde el pecado nos hizo como quiso, fuimos sus esclavos, lo obedecimos y eso nos cansó. Mateo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cristo promete descanso porque estamos cansados. Pero no solo el Señor nos conforta, sino que lo sigue haciendo. En muchas ocasiones hemos estado de igual forma abatidos, con la guardia baja y aún en esas circunstancias el Señor llega a socorrernos. Empezamos nuestro caminar con el Señor y en ese caminar también buscamos comodidad. Buscamos comodidad en la iglesia. Queremos descansar y descansamos cuando es momento de luchar. Veamos el caso de David, que decidió quedarse en su palacio en tiempos de guerra. Y todos sabemos lo que le pasó. La lana en la Biblia pinta la vieja vida egoísta en el cristiano, que lamentablemente no quiere dejar ir. Pero el Señor a su momento la quitará y tampoco será agradable, pero al final veremos que era lo mejor para nuestra vida. También hay cristianos obesos, si no lo digo en forma literal.
Hay algunos que creen que por tener una carrera, un buen trabajo, un buen sueldo, ya lo han alcanzado todo y ya no tienen necesidad de Dios. Llegan a tener una sensación de bienestar y esto es peligroso en sí mismo. Y así como las ovejas son puestas a dieta para que estén sanas y ágiles, así también el Señor pondrá dieta a sus hijos y pondrá alguna disciplina que puede ser áspera o incomible al principio, pero tengamos, hermanos, la seguridad que es por el bien de nosotros. Es necesario dejar de confiar en lo que hemos logrado y humillarnos a Dios. Aprender a decir, danos hoy el pan de cada día. Ahora vemos, hermanos, el cuidado y la atención que tiene el pastor después de haber confortado a su oveja, cuando dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Debemos ver que esta oveja ha comenzado a caminar. Su pastor ha dado la orden y ella solo obedece. Ella no sabe el camino por donde debe andar para buscar alimento. Tiene que esperar a que el pastor la guíe por ese camino que solamente él conoce. El pastor es el que la lleva y en ocasiones, si no hay camino, él lo tiene que hacer. Hay que quitar ramas, hay que quitar piedras. En resumen, el pastor es el camino de la oveja. En ocasiones llega a haber una que otra oveja rebelde que no está conforme con el camino del pastor, para lo cual el pastor la tiene que disciplinar y en otras ocasiones un poco más extremas la tiene que sacrificar. Porque curiosamente estas incitan a las demás a hacer lo mismo. El hombre se cree más sabio que Dios y trata de trazar sus propios caminos sin saber que sin Cristo el hombre está en completa oscuridad. Y así como vemos a ovejas enredadas en alambrados, hundidas en el lodo y en ocasiones perdidas, en esa misma condición llegamos a ver al hombre que no acepta a quien ha hecho el camino para que tengamos acceso al Padre. ¿Y ese camino quién es? Es Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, solo a través de Cristo. Él es el camino, Él es la escalera que vio en sueño Jacob, que conectaba el cielo con la tierra y solo se puede llegar ahí por medio de Él. Si tratas de hacer tu propio camino, solo traerás juicio y confusión a tu vida. Al menos es lo que les pasó a los constructores de la Torre de Babel, ¿recuerdan? Querían hacer una torre que llegara hasta el cielo, pero construida por ellos mismos. No podemos llegar al cielo por nuestras obras. Debemos analizar nuestros caminos para ver si estamos siguiendo a nuestro pastor o nos hemos desviado y cada vez nos alejamos más y más de él. Esto es común en muchas iglesias modernas, que han dejado el consejo de Dios, han dejado el consejo de la Biblia y se han ido en pos de doctrinas de hombres. Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y todo esto, hermanos, el pastor lo hace por amor de su nombre. No creamos lo que se predica en muchas iglesias, que tú valías mucho, por eso el Señor te salvó. Es en honra de nuestro gran pastor que seamos un pueblo santo que camina conforme a su justicia. Él ha dicho que Él es el buen pastor y hará honor a ese nombre. Cumplirá su misión aún sobre la rebeldía de ciertas ovejas. Y después de muchos años de vivir con su pastor en el rebaño, llega el momento de partir. Llega el momento de cruzar ese valle para llegar a la casa de su pastor. Dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Se dice que entre Jericó y el Mar Muerto hay un desfiladero conocido como el Valle de Sombra de Muerte, y era utilizado por los pastores hebreos para la transhumancia, que es pasar el ganado de los pastos de invierno a los de verano. Es un lugar muy peligroso, es imposible cruzarlo de día por el intenso calor.
De modo que hay que cruzarlo cuando está amaneciendo o o hasta el atardecer, o sea, con poca luz. Es aquí donde el pastor hace un gran uso de su vara y su cayado para dirigir a su rebaño. Es un momento donde el rebaño pasa tiempo a solas con su pastor. Un valle es también el lugar perfecto para las emboscadas de animales feroces. En los valles el agua se acumula más rápido cuando hay lluvia, pero pasando ese valle, hermanos, todo habrá valido la pena. Ese paso por la muerte, por ese valle de sombra de muerte, David lo compara precisamente con un valle. La tempestad es más fuerte en las montañas, pero el valle es un lugar de quietud. Hay muchos testimonios de hermanos que han dejado este mundo para partir con su Señor. Y es sorprendente la paz, la calma, la tranquilidad que Dios les da a esos hermanos en ese momento. Habrá males en ese valle. El texto lo dice, no temeré mal alguno. Habrá males, pero la oveja dice, no temeré. Y otra cosa, que Él ha prometido estar con nosotros y eso es suficiente. Si Dios está con nosotros, eso es suficiente para no temer. Ahora, hermanos, si Él ha prometido estar con nosotros en ese momento que podemos considerar el peor de los males, ese momento cuando estemos ya para dejar este mundo, lo podemos considerar como el peor de los males. Claro que estará con nosotros en todos los demás momentos de aflicción, de dolor, de tristeza, de angustia que podamos tener. El pastor estará con nosotros. Él está contigo, hermanos. Él lo ha prometido, así que no temas. Dios está contigo en ese momento de dolor o aflicción que estás pasando. Dios en su sabiduría usa estos momentos para enseñarte, para moldearte, para que comas del mejor alimento que puede haber, que es su palabra. Porque no me dejarán mentir los que han pasado por estos momentos difíciles, que son precisamente estos momentos cuando más quieres leer tu Biblia, cuando más vienes a Dios en oración, cuando ahora sí quieres convivir con tus hermanos, cuando ahora sí quieres estar en compañía de la iglesia. Dios ocupa estos momentos, Dios permite que pasemos por ese valle y después de pasar por ese valle, diremos como el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Era necesario, hermanos, pasar por ese valle. Otra cosa que vemos acerca de este valle es que es de sombra de muerte. La sombra ya no puede hacer daño, así como la sombra de un perro no te puede morder, la sombra de un arma no te puede herir. La muerte, bueno, lo que queda de la muerte es solo la sombra, porque Cristo ha vencido a la muerte. John Owen escribió un libro que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. 1 Corintios, capítulo 15, del verso 55 al verso 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de un aguijón lo vemos en una abeja, que cuando pica una vez, ya no puede picar de nuevo. Ese aguijón de la muerte fue sobre Cristo en la cruz del Calvario y ya no nos puede picar, ya no nos puede afectar a nosotros. Ahora solo queda la sombra de muerte. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es señal de autoridad, es usada para la defensa de las ovejas y del pastor mismo. Las ovejas son defendidas por el pastor de los depredadores que buscan atacar el rebaño en busca de comida. Y en ocasiones, la vara también está para disciplinar. De esa manera, el Señor defiende a sus hijos de la falsa doctrina con su palabra. Con la predicación de su palabra, Dios nos defiende de las falsas doctrinas.
Cristo, cuando fue tentado con una falsa doctrina por parte de Satanás, se defendió recitando la palabra. Cuando nosotros nos queremos descarriar, Dios usa a hermanos que nos confrontan con la Biblia. Y es esta, no el argumento del hermano, la que nos hace volver. El cayado, ese instrumento de trabajo que caracteriza a los pastores, sirve para unir. Si hay ovejas que se están alejando del rebaño, el pastor usa el cayado para atraerla. Y así para que el rebaño permanezca junto. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para unirnos en un solo cuerpo. Es el que nos atrajo y nos ha unido a Cristo cuando éramos de otro redil. Y esto, hermanos, debe traer aliento a nuestra vida. Así como la oveja se siente aliviada con su pastor, nosotros tenemos alivio teniendo a nuestro Dios que nos protege y nos disciplina aquí. Porque es mejor, hermanos, ser corregidos aquí, ser disciplinados aquí, cuando todavía hay esperanza, que ser apartados de su presencia en el día del juicio. Si somos corregidos, esa es muestra de que somos del redil del Señor. Y también tenemos la confianza que si nos alejamos, si nos queremos desviar un poco del rebaño del Señor, Él nos trae nuevamente con su Espíritu. Él nos redarguye de pecado y nos hace volver humillados y arrepentidos. Así que, hermanos, tengamos alivio, porque Él comenzó la obra y Él la terminará, no nosotros. Y por último veremos, hermanos, una oveja morando para siempre con su pastor. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta oveja que comenzó su peregrinaje en las montañas, su pastor la alimentó, le dio protección, estuvo con ella en los momentos difíciles, ahora está en la casa de su pastor. Ha sido invitada a morar con él. El pastor la ha invitado a su casa y no solo eso, sino que el mismo pastor le sirve. ¿Quién haría tal cosa? Una casa no es lugar para una oveja. Ella debe estar afuera, sin embargo está adentro. Y el dueño de la casa le está sirviendo. Eso es gracia, hermanos. La gracia de Dios. La misma gracia que Dios ha tenido con nosotros. Nosotros pertenecíamos afuera, no teníamos nada que hacer dentro de la casa de Dios. Sin embargo, Dios nos ha invitado. Y para salvarnos, se ha rebajado a ser igual a uno de nosotros. Marcos 10, verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, hermanos, el Creador del universo sirvió a hombres. Qué muestra tan grande de humildad y sencillez por parte de nuestro Dios. Continúa el texto diciendo: en presencia de mis angustiadores. Esto hay que entenderlo en el contexto de ese entonces, cuando alguien te invitaba a comer a su casa, él te servía y la protección que él había destinado para su hogar, ahora te protegía a ti. Los justos tenemos enemigos, de otro modo no seríamos como nuestro Señor. Si no tenemos enemigos, entonces debemos preocuparnos, porque el que quiere ser amigo del mundo, dice que se hace enemigo de Dios. Los coyotes, los osos, los pumas que quieran hacerle algo a la oveja mientras ésta come, solo se conformarán con verla mientras el pastor esté con su vara en la mano. Y una fotografía de un pastor moderno sería con una escopeta en su hombro. ¿Qué animal se va a acercar sabiendo que tiene a su pastor que le está defendiendo? Los angustiadores solo nos ven por la ventana. Estamos en la casa de Dios. Allí todo es paz, no hay confusión ni desorden. Ciertamente el enemigo, los problemas están afuera, pero allí no pueden entrar. Cuando Dios nos da su paz, los angustiadores no la pueden quitar. Tenemos el problema, estamos en medio de la aflicción, pero en medio de esa aflicción Dios nos da paz porque estamos morando con Él.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Las ovejas son muchas veces atacadas por parásitos. Esto es otra razón por la cual las ovejas tampoco tienen descanso. El pastor tiene que ungirlas con aceite para poder repeler estos parásitos, estos insectos. Siguiendo también en el contexto de una invitación, el anfitrión ungía con aceite a sus visitas y le daba una copa del mejor vino llena a rebosar. El aceite es símbolo de amor y respeto. Y el vino muestra que mientras estés en esa casa, dispondrás de todo en abundancia. En la historia de Cristo, cuando visita la casa de Simón, el Señor le acusa en el capítulo 7 de Lucas, en el verso 46, le dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. El Señor, al entrar en su casa, al estar en comunión con Él, nos ha dado su Espíritu Santo, que es representado muchas veces con el aceite. Y ese Espíritu nos ayuda a repeler a los ataques del enemigo de Dios que no nos permiten descansar, que no nos permiten tener una vida tranquila, en paz con nuestro Dios. Mi copa está rebosando. Esta copa son las bendiciones y misericordias de Dios que nunca se acaban. Nuevas son cada mañana. Un hermano comentó una vez: los que disfrutan de esas bendiciones deben elevar su copa en alto y procurar que rebose en los vasos vacíos de sus hermanos más pobres. Si el Señor te ha bendecido, hermanos, también debes de bendecir a otros. Pero para que nosotros pudiéramos tener esa copa de gracia, Cristo tuvo que tomar otra copa. La copa en la Biblia representa la ira de Dios. Cristo en su oración en Getsemaní decía: haz que pase de mí esta copa. Pero Él la tomó toda por amor de nosotros. Toda la copa de la ira de Dios fue sobre Él. Y por este acto de gracia de nuestro Señor podemos unirnos a la voz de David diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Una promesa que Él hace es que estas bendiciones, este bien, esta misericordia nos van a seguir. Nos van a perseguir todos los días de nuestra vida. Y esto es real, hermanos. ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios al día? Podemos ver, podemos oír, podemos hablar, podemos sentir, podemos tocar, respirar, etc. Salmo 40, verso 5 dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Si empezamos a hablar de las maravillas, de las bendiciones que el Señor ha tenido para con nosotros, nunca íbamos a terminar. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa será nuestra morada eterna. Otra traducción dice: en la casa del Señor moraré para siempre. Eternamente, no por un día, no por una semana, no por un mes, para siempre. Para siempre estaremos con nuestro Dios en su casa. Vemos en esta frase al Señor culminando su obra salvadora. Él la empezó y Él la terminó. La oveja solamente le siguió. Por lo que hemos visto, hermanos, y parte lo que hemos visto en esta mañana y parte en lo que hemos vivido, podemos decir que Cristo verdaderamente es el buen pastor. Cristo es el buen pastor porque lo vemos en nuestro andar diario. Cuán grande es nuestro Dios, que con Él no nos falta nada. En Él estamos seguros. El comentarista William MacDonald decía: no me faltará comida para alma o cuerpo, porque Él me hace descansar en lugares de delicados pastos. No me faltará refrigerio, porque Él me pastorea junto a aguas de reposo. No me faltará vitalidad, porque Él confortará mi alma. No me faltará dirección moral, porque Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. No me faltará protección, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. No me faltará esperanza, porque en la casa de Jehová moraré por largos días.
Ahora, hermano, si tú no eres parte de este rebaño, dile a Dios en este momento que quieres ser salvado, que quieres formar parte de su redil, que has sufrido en otro rebaño y que quieres que Él quite lo malo que hay en ti, que te dé su espíritu y que quieres depender solamente de Él. Quieres alimentarte de lo que Él te da, que ahora quieres ir donde Él te mande, que ahora quieres recibir su disciplina y tener esa paz que solamente Él da. El buen pastor también promete, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que, hermanos, ven a Cristo y sé salvo. Oremos a Dios por esta palabra. Padre nuestro, nuevamente estamos delante de ti, bendito Dios. Dándote gracias, Padre, por este hermoso salmo que tú has dejado para consuelo de nosotros. Gracias, bendito Dios, porque sinceramente podemos decir que tú eres el buen pastor. Tú te entregaste por nosotros, tú nos das el alimento material como espiritual, tú nos cuidas, tú nos defiendes, tú nos has aceptado, Señor, aun cuando éramos malos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos has dado vida, bendito Padre. Muchas gracias, Señor. Permite que podamos descansar en este salmo. Si hay hermanos en este momento que están pasando por aflicciones, por dolor, por angustia, Señor, que este salmo traiga paz, traiga gozo a su vida, sabiendo que tenemos un gran Dios, que tenemos un gran pastor, un gran Señor que no nos dejará y que nada nos apartará de su mano. Muchas gracias, bendito Padre. Te doy gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.